Bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a esta clase. Y antes de todo, así como están, inclinamos el rostro, le vamos a pedir a Dios que sea Él el que dirige. Bueno, Padre, gracias nuevamente este día, esta tarde bella que nos has otorgado de estar acá, oh Dios, en tu casa de oración y adoración, Padre. Y venimos ante ti, oh Dios bello, a que seas tú que mantenga esos corazones, esas mentes frescas, para que podamos captar, atesorar esas cosas que tú tienes para con nosotros, que están en tu palabra, la Biblia, oh Dios. Y te pido, Dios bello, que quiero ponerme conforme a tu corazón, oh Dios bello, conforme a lo que tú quieres transmitir, oh Dios bello. Habla a través de mí, oh Dios amado. Te pido que seas tú, oh Dios bello, que puedan verte a ti, que puedan escuchar tu voz, oh Dios bello, a través de tu palabra, oh Dios. Soy tu instrumento, oh Dios, y tienes que hablarnos a nuestras vidas porque lo necesitamos mucho. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ir entonces, hermanos, a 1 de Juan, capítulo 6. Perdón, 1 de Juan, capítulo 4. Solo estaba viendo si estaban atentos. 1 de Juan, capítulo 4. Lo leeremos. Lo voy a leer yo del versículo 7 hasta terminar. Ustedes lo pueden llevar con la vista. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 21. Dice, hermanos: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Voy a leer nuevamente el versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hemos estado hablando estos domingos atrás acerca de algo muy importante. Este apóstol se centra mucho en esta palabra amor. Este apóstol incluso se centra mucho en algo que está ocurriendo hoy en nuestras iglesias, en la vida cristiana: decadencia de amor entre hermanos. Es amor que hoy en día es raro que veamos a alguien que lo muestre a plenitud como Dios quiere que nosotros lo mostremos. ¿Sí recuerdan lo que hablamos el domingo pasado? Estuvimos hablando acerca de eso. El versículo 7 dice, lo voy a leer: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nosotros ya hemos recibido a Dios en nuestros corazones. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de que, incluso está en un libro muy, muy famoso, acerca de que
Desde el momento en que nosotros recibimos a Dios en nuestros corazones, los genes de Él, el ADN de Dios, pasa a nosotros, así como cuando Jesús tuvo aquella plática con aquel personaje que le preguntó qué era lo que necesitaba para ser salvo. Y él le dijo Jesús, tienes que nacer de nuevo. Y él lo había tomado literalmente, pero Jesús le estaba hablando de un nacimiento espiritual, de creer en Dios, y creer en Dios en su corazón automáticamente pasa a formar parte de hijo de Dios. Y en ese momento, cuando nosotros tenemos a Dios en nuestros corazones, lo recibimos en nuestros corazones, así pasa. Ese ADN, lo podemos decir aplicándolo en lo secular, pero lo aplicaremos ahora en lo espiritual, ese ADN espiritual de Dios, de parte de Dios, que pasa a nosotros, a formar parte de nosotros. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? De algo que estuvimos hablando al principio de este capítulo. ¿Cómo se llama eso que tenemos nosotros como hijos de Dios? Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, por medio de ese Espíritu Santo, Dios nos llena a nosotros de amor. Un amor que nosotros debemos de demostrar. La naturaleza del hombre es pecaminosa, la naturaleza del hombre es pecado, pero la naturaleza de Dios es amor. Y porque Él es amor, ese amor ha sido transmitido a nosotros. En 1 Corintios capítulo 13 lo destaca detalladamente lo que es el verdadero amor. Y me fascina mucho cómo lo destaca. Me gusta mucho ese pasaje bíblico, pero pocas veces yo demuestro lo que ese pasaje bíblico habla y expresa a través de Pablo, que Dios utilizó a Pablo para que escribiera este pasaje o que lo pudiera enseñar. Y hoy lo tenemos nosotros el día para que lo asimilemos y veamos todo lo que lleva la palabra amor. El versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si nosotros no amamos, hermanos, si nosotros no estamos mostrando ese amor, no quiero decir de que no hemos conocido a Dios, de que seamos salvos o no seamos salvos, porque eso no me compete a mí hacer un juicio de valores hacia sus personas, sino lo que yo quiero decir de que si nosotros no estamos mostrando ese amor, es momento que lo hagamos, es momento que busquemos a Dios, porque para amar al prójimo debemos de amar a Dios, porque si amamos a Dios, todo viene en consecuencia. Si amamos a Dios, vamos a amar a nuestro prójimo, y si hacemos eso, vamos a cumplir todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Se me escapó el pasaje bíblico que relató el pastor, que estaba hablando de que dio un pasaje bíblico que dice que si nosotros amamos a Dios, vamos a cumplir su ley. Y la vamos a cumplir. Yo he tenido la oportunidad de platicar con muchas personas y que no son cristianas, y ellos me dicen: no, a mí se me hace muy difícil cumplir con los requisitos de ser cristiano. Yo no puedo, yo creo que no soportaría, y también no quisiera estar mucho tiempo en la iglesia. Y yo le digo: es que tú no puedes hacer las cosas por tus propias fuerzas. Por mi propia fuerza yo no puedo hacer las cosas. Necesito primero que Dios esté en mí, para que haya ese amor de Dios en mí, para que yo pueda hacer las cosas. Cuando tú amas a Dios, tú haces las cosas con gusto, con gozo. Y podemos ver en los discípulos, en Pedro, cuando llegan los sacerdotes y lo toman a él y lo castigan porque él estaba hablando de la verdad de quién, de Cristo. Y estos sacerdotes no querían de que él estuviera hablando de ello, porque iba en contra de las enseñanzas judías de ese entonces. Y me fascina bastante ver que lo castigan, azotan a Pedro, no recuerdo muy bien el otro personaje que iba con él, pero cuando sale de ahí, sale gozoso. Él sale alegre, feliz de haber padecido por Dios. Yo creo que me ha tocado ocasiones de ir a evangelizar, y personas que Dios le bendiga, y no me permiten por lo menos saludar a la persona cuando ya me he cerrado la puerta o me han dicho cosas, y me molesta, me frustra, y eso me hace pensar mucho de que necesito mucho amor de Dios, necesito que Dios esté en mí, que ese amor que Dios me llene a través del Espíritu Santo que está en mí, que me llene de amor para yo poderlo compartir con aquellas personas. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a padecer por muchas personas, e incluso muchas veces alguien nos hace un agravio a nuestra persona, nos molestamos con esa persona, y no debería de ser así. El amor debería de ser más que eso. Una de las cosas que Dios nos mostró a nosotros a través de Jesús cuando estuvo en la tierra es amor, y una palabra que muchas veces a nosotros se nos dificulta mucho: perdón. Esa palabra se nos dificulta mucho a nosotros, y es algo que si no hubiéramos sido nosotros perdonados, no estuviéramos acá. Y es algo que Jesús hace
ha hecho y sigue haciendo hoy en día el perdón. Y es algo que nosotros necesitamos. Necesitamos urgentemente amor de Dios. Creo que leí estos pasajes bíblicos el domingo pasado, pero lo vamos a leer nuevamente. Está en quiero ver si no perdí los apuntes. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11. Vamos a hacer breves. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11. Lo voy a leer, hermanos. Esto Jesús se lo dio a sus discípulos. Estuvo con ellos y se lo dio y dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si no hay amor de nosotros, hermanos, les repito, yo no puedo decir, yo no les puedo decir, yo con convicción les puedo decir soy salvo porque creo en Dios, pero yo no puedo decir quién es o quién no es salvo. Pero si no hay amor de nosotros, no hay amor hacia el prójimo, no hay amor entre hermanos, entonces yo creo que es momento de hacer un stop y autoexaminarnos y ver si en realidad estamos bien o estamos mal. Como lo dice este pasaje bíblico, si estamos en tinieblas o estamos en luz. Y esto tampoco no quiere decir de que excluya a los que hemos recibido a Dios en nuestros corazones también. Porque estos pasajes también están para que nosotros, si estamos fallando en ese punto, parar y decir, yo estoy mal. Porque vamos a ver un poquito más adelante acerca de una iglesia que está allá en el Apocalipsis, creo que se llama la Gran Comisión. No, perdón, es Éfeso, hermano, es Éfeso, estoy bromeando. Se llama Éfeso, que habla acerca de eso, de algo que hoy se ve en día. Y hace poco tuve una plática con un hermano en el trabajo acerca de eso, de que hemos dejado mucho lo que es el verdadero cristianismo. Hemos dejado mucho lo que es estar con Dios, buscar de Dios. Lo hemos dejado por muchas cosas. En este país, a lo mejor, no es que yo digo que sea excusa, a lo mejor es porque tenemos una vida muy agitada, tenemos que ir al trabajo, a la casa, casi no tenemos tiempo para que nosotros podamos pasar con Dios. Yo recuerdo en mi país que yo tenía tiempo hasta de sobra, que podía pasar con Dios, podía tener mi momento especial con Él, pero esto no es una excusa. Entonces como no tengo tiempo, sí, no voy a ir con Dios, no voy a platicar con Él, no voy a orar con Él, no voy a tener mi intimidad con Él, no. Porque ahí es donde depende el amar a Dios, tener nuestra relación, una relación fuerte, una relación firme con Dios. De ahí depende todo eso, de que nosotros nos estamos enfriando. Eso era lo que estaba pasando con esta iglesia en Éfeso, que ya lo vamos a leer y sería bueno que lo leyéramos todo. Regresando nuevamente al capítulo base, dice el versículo 9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Todo eso nosotros lo podemos ver en aquel pasaje bíblico que está allá en los evangelios, en Juan, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor se demuestra, hermanos. El amor se tiene que demostrar. Y de esa manera lo demostró Dios hacia nosotros, dando a su Hijo unigénito, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros, hermanos, y también dice al final del versículo, nosotros no podemos decir que yo busqué a Dios, no. Él fue el que puso eso en nuestros corazones, ese deseo, y Él fue el que nos fue a buscar a nosotros, y Él es el que pone esas cosas bellas en nuestros corazones para que nosotros las hagamos. Depende de nosotros el obedecer o el desobedecer a ese llamamiento que Dios nos da. El versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, lo voy a leer nuevamente, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.
Difícilmente creo yo que yo diera mi vida física por alguna persona que a lo mejor no es de mi simpatía, no me agrada. ¿Por qué? Porque necesito amor de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque necesito que Dios me llene. Algo que me gustó bastante de Dios y lo he comprendido en estos meses atrás es de que Dios vino a servir. Jesús vino a nosotros a servir. Y eso es lo que nosotros debemos de tomar como ejemplo. Servir a los demás. Pero no servir por ser visto, porque esta persona me va a dar un regalo al final del año o algo por lo que yo me he hecho mis obras. No. Nosotros hacemos las cosas porque amamos. Es más fácil hacer las cosas cuando amamos. No sentimos esa carga, ese peso de que tengo que hacer esto, me tengo que levantar temprano a las 5 de la mañana para ir a orar, que tengo que ir a la iglesia el domingo, el jueves, que hasta lo sentimos que es una carga y la formamos parte de nuestra rutina de semana, que a veces sentimos esa carga y decimos, no quiero ir. Todas las cosas las hacemos por amor a Dios. Me gusta mucho siempre ejemplificarlo o asimilarlo con las relaciones que hay entre parejas, esposos, novios, porque cuando se aman, existe aquello bien bello y hermoso que ambos desean lo mejor entre ellos. No hay ninguna envidia, no hay ningún celo, no hay palabras ofensivas, solo desean lo mejor el uno para el otro y hacen cosas el uno por el otro. ¿Por qué? Por amor, el amor que se tiene. Hacen cosas, no les importa lo que haya que tengan que hacer, lo hacen por amor, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Lo busquemos a Él, nos llenemos de amor. Dios es amor, es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, y así como dicen en aquel dicho secular de tal palo, tal astilla. Entonces, así como nosotros, hijos de Dios, debemos de ser también de amor hacia aquellas personas. Versículo 12, si dice versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La Biblia destaca y dice de que nadie ha visto a Dios. E incluso hay unos seres celestiales que están a su alrededor que menciona la Biblia que estos seres están alabando a Dios, le están cantando, le están alabando diario, le están alabando, y dice la Biblia de que estos seres celestiales tienen incluso cubiertos sus ojos, porque tienen, no recuerdo si 3 o tienen 6 alas, con una se cubren los ojos, con una su cuerpo y con otras vuelan. Entonces la Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Incluso algunos pueden decir, no, pero allá Moisés, dice la Biblia que logró ver una parte de su cuerpo. No, pero nadie puede ver a Dios como Él es. Nadie lo puede ver porque Él es santo. No lo podría explicar porque es un gran poder que Él tiene, que nosotros no podemos estar ante Él. Pero dice algo muy bonito este pasaje. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Y dice, punto, si nos amamos unos a otros, como debemos de hacerlo como hijos de Dios, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir o destacar este pasaje bíblico? Que si nosotros nos amamos unos a otros, eso destaca de que somos hijos de Dios. Y porque somos hijos de Dios, Él está en nosotros. ¿De qué manera está en nosotros? En el Espíritu Santo que Él ha depositado en nosotros, como estuvimos hablando anteriormente acerca del Espíritu Santo. En esto, dice Jesús, en esto verán de que son mis discípulos, discípulos de Jesús, en que se amen los unos a los otros. En esto van a ver de que son mis discípulos, que hay amor de los unos a los otros. Muchas veces nosotros como hermanos no nos demostramos ese amor. ¿Cómo lo vamos a demostrar con aquellas personas que están allá afuera? Que entre nosotros nos vemos seguido. Entre nosotros venimos, nos vemos, nos saludamos, pero si entre nosotros no podemos demostrar ese amor, ¿cómo lo vamos a demostrar con aquellas personas? Incluso aquellas personas pueden ver ese testimonio que nosotros reflejamos allá en nuestros trabajos, donde nos desenvolvemos a diario, y después ellos ven nuestro testimonio. Si nosotros podemos hacer todas las cosas bien, pero si fallamos en un punto, ya nos están resaltando ese punto en el que fallamos. Pudimos haber hecho 100 obras buenas, pero hicimos una mala, la mitad de una mala, o un cuarto, como le podemos decir, pero eso lo destacan más que las 100 buenas que pudimos haber hecho. Por eso que debemos de tener ese cuidado y debemos de actuar y caminar conforme a la voluntad de Dios, y necesitamos ese amor. Yo lo veo un poco aburrido, hermano. Ya vamos a terminar.
En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, ese Espíritu Santo que nos ha dado. Ese Espíritu Santo que Dios nos ha dado a nosotros por medio de Él es donde Dios nos llena de amor en nuestras vidas, es donde Dios nos llena a nosotros, a que nosotros también tengamos esa vida plena en Él. Versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. El viernes se dio una enseñanza, me gustó mucho lo que se enseñó, lo que se predicó el viernes, acerca de que, incluso estuvimos hablando de esto, empezando la primera parte de este capítulo, acerca del espíritu del anticristo, del Espíritu Santo que nosotros tenemos, que aquellas personas que vienen a darnos un mensaje que va en contra de la voluntad de Dios, aquel mensaje que nos vienen a hablar que no trae a Jesús, no es de Dios. Esa persona que empieza a darnos, y hay personas incluso que empiezan a hablar y decir, no, que Jesús es esto, mira, lo dice en la Biblia, pero muchas veces te pueden enseñar la Biblia, porque hay unas personas que tienen, de cierta religión, que no voy a mencionar el nombre, que tienen la Biblia y tienen ahí a Jesús, pero no lo tienen como nuestro Salvador. Hay muchos que lo tienen como que ese es un ángel, como que ese es un profeta, pero no como nuestro Salvador, no como Dios hecho carne. Debemos de tener cuidado de eso. Cuando nosotros vemos que aquella persona viene y profesa que Jesús es nuestro Salvador y que por medio de Él nosotros somos salvos y Él es el único camino y la verdad y la vida, ahí sí podemos decir, Dios te bendiga, hermano. Pero cuando vemos a aquellos no le podemos decir ni por lo menos primo, porque no pertenece a nuestra familia. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Dice el versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en Él en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Estos dos versículos son muy importantes. ¿A qué tipo de temor se está refiriendo estos dos versículos? Los voy a leer nuevamente, el versículo 17 al 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿A qué tipo de temor se está refiriendo esto? Yo creo que el capítulo anterior estuve hablando acerca de mi persona. Cuando era niño, yo recuerdo cuando era niño que a la iglesia ponían películas del rapto, ponían esas películas que producían un temor a mi persona. Yo recuerdo que ponía que era el fin del mundo, venía el anticristo, daban aquellos mensajes de Apocalipsis, cuando habla de que Gog, Magog y que todo eso, y hablaban de profecía, de que si tú no recibías a Dios en tu corazón, te ibas a quedar. Y yo recuerdo aquella película que era el anticristo, de que ya era el fin del mundo, y yo me iba con esas escenas en mi mente, y cuando dormía hasta soñaba con eso. Y recuerdo muy bien que eso fue un viernes, y el sábado no me tocaba ir a estudiar. Recuerdo muy bien esa escena que me levanté el sábado y salí y no vi a nadie, no vi a mi mamá, y yo estaba nervioso, estaba afligido, porque yo decía, ya se fue mi mamá, yo me quedé y ya se fue mi mamá, ya fue el rapto, y yo afligido, temeroso, porque yo pensando de que ya me había quedado. Estaba pequeño, hermanos, y al momento llegaba mi mamá, ¿y qué pasó? Y me encontraba llorando. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que yo pensaba que ya se había ido usted y yo me había quedado. Pero era un niño, hermanos, en ese entonces. Pero hoy en día hay personas que incluso se congregan en la iglesia, vienen a la iglesia y sienten ese temor como lo que pasó hace poco acerca de que ya iba a ser el fin del mundo, de que
Muchas personas empezaron a prepararse, a comprar víveres y a hacer infinidad de cosas por aquel temor de que se va a morir. Y aquellas personas, incluso cristianas, escuchar ese tema, escuchar esa noticia, producía temor en ellos, y buscar a la iglesia: Señor, perdóname por aquello que hice, perdóname por esto. Hasta le pedían, muchas veces se le pide perdón por cosas que no hacen, por pecados que no cometen, por el mismo temor que tienen. Pero cuando hay amor de nosotros, ese temor está fuera. Y ahí es cuando nosotros vemos que somos hijos de Dios, porque si amamos, lo demostramos a las demás personas, ese amor, que es lo que dice este capítulo: somos hijos de Dios, Él permanece en nosotros. Y si Él permanece en nosotros, hay un amor perfecto, y un amor que echa fuera ¿el qué? Ese temor, porque tenemos la fe, la confianza, la mirada puesta en Dios. Tenemos eso. Hay un pasaje bíblico que habla acerca de ello, lo vamos a leer y ya nos vamos a retirar. Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Aquellas personas que no tienen a Dios en su corazón tienen esto, hermanos: este espíritu de esclavitud, este espíritu de que su alma tiene otro camino. Si no tiene a Dios en su corazón, su alma tiene otro camino, al contrario, ajeno al que nosotros tenemos cuando tenemos a Dios en nuestros corazones, que se llama cuando Él venga a irnos con Él. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Nosotros ya no tenemos ese espíritu, hermanos. Nosotros no podemos temer ya a esto, porque nosotros ya no somos esclavos. Nosotros hemos sido liberados, porque vino un libertador para liberarnos a nosotros de esa esclavitud. ¿De cuál esclavitud? De la esclavitud del pecado, porque nosotros estábamos condenados a ir al infierno, pero tuvo que venir Jesús a morir por nosotros para ser liberados cuando creemos en Él, cuando creemos que podemos ser salvos por Él, y somos liberados de Él, de ese camino de muerte, ese camino de muerte espiritual eterna. Somos liberados de ello. Nosotros ya no podemos temer a ello. Hay muchas personas que me dicen: a mí me da mucho miedo leer el Apocalipsis, porque ahí habla del fin del mundo y infunde temor en mí. Pero nosotros no podemos tener ese temor, porque nosotros tenemos la mirada puesta en Dios, confiamos en Él, hemos sido liberados de ello, creemos por fe. Y cuando tenemos ese amor de Dios es cuando nosotros nos damos cuenta y decimos, porque lo estamos compartiendo, lo estamos reflejando al exterior, entre las personas que hay a nuestro alrededor. Cuando tenemos ese amor de Dios es cuando nosotros decimos que vamos por buen camino, que en realidad yo sí voy por buen camino, porque Dios ya sabe quién ha de ser y quién no ha de ser salvo. En su perfecto poder grandísimo Él ya sabe, pero eso nos ayuda a nosotros en ver en el dónde estamos parados. Eso nos ayuda a nosotros a vernos y decir, cuando nos autoexaminamos, cuando estamos a solas, nos autoexaminamos a nosotros mismos en decir: sí, voy por buen camino, porque estoy mostrando el amor de Dios a aquellas personas. Pero no para vanagloriarme, no para decirte que yo soy una persona amorosa, que le muestro el amor a todo el mundo, no, sino porque eso debe ser un gozo en nuestros corazones de saber de que marchamos bien. Versículo 17 y 18. En esto se ha perfeccionado en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Nosotros no tenemos ese temor ya, hermanos, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, lo que leímos anteriormente. Es muy importante, hermanos, muy importante que nosotros mostremos ese amor, que pedirle a Dios que borre todas esas cosas malas que hay en nuestra vida, echar afuera todo eso malo que está allá, así como dijo David, que sea Él el que nos examine a nosotros, porque cuando nosotros vamos y estamos a solas y nos examinamos, vamos a echar afuera aquellas cosas que creemos que están mal, aunque en nuestro interior o en nuestro inconsciente podemos ver
cosas que sabemos de que están mal, pero no las queremos quitar, no las queremos hacer a un lado, no le pedimos a Dios a que nos ayude, nos limpie, nos purifique. Por eso que deberíamos de decirle eso a Dios, que seas tú el que me examine y eches fuera todas esas cosas malas que hay en mí. Escribí esto del versículo 19, me gustó mucho. Se puede traducir: nosotros pues amamos a Dios porque Él nos amó antes, y manifestémosle más nuestro amor, amando por amor suyo a nuestro prójimo, porque es Dios el que nos da a nosotros amor. Lo voy a leer nuevamente. Nosotros pues amamos a Dios porque Él nos amó antes, y manifestémosle más nuestro amor, manifestarle más nuestro amor, amando por amor suyo, el amor que Dios ha puesto en nosotros, al prójimo. Cuando amamos a Dios, hermanos, por consecuencia amamos al prójimo. No vamos a desearle nada malo a Él, vamos a hacer todas las cosas bien, vamos a llevar todo eso bien, todas esas cosas que puedan pasar, las vamos a llevar bien. ¿Por qué? Porque amamos. Y por eso toqué ese punto que dije al principio de la clase acerca del perdón. El perdón. Es necesario que nosotros perdonemos, hermanos. Si amamos, vamos a perdonar. Yo no me quiero justificar, pero a mi persona me han hecho muchos agravios. Pero también yo sé que yo le he faltado a muchas personas, les he faltado el respeto, las he ofendido, e incluso he ofendido a personas que yo a lo mejor ni me he dado cuenta. Pero debemos de arreglar todas esas cosas, todas esas indiferencias. Cuando amamos, eso es lo bello y hermoso, que cuando amamos, y lo podemos ver en la vida de Jesús, cuando amamos, alguien nos puede hacer un agravio, nos puede doler, pero el amor que hay de Dios en nuestras vidas puede ser más fuerte, que podemos hacer a un lado eso. Lo vivió Jesús, nos mostró Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir en la Biblia. Es el ejemplo perfecto que nosotros tenemos a seguir en la Biblia, que nosotros viéndolo, fue apedreado, fue martirizado, infinidad de cosas hicieron con Él, pero Él no maldijo a esas personas. Al contrario, Él estaba pidiendo perdón por ellos, al Padre, por lo que estaban haciendo en ese entonces. Podemos ver en la vida de Jesús una muestra del verdadero perdón que nosotros debemos de llevar o realizar o hacer a cabo en nuestras vidas. Pero ese perdón también llega cuando hay amor de nosotros. Cuando hay amor en nosotros de Dios, podemos perdonar. Debemos de eliminar de eso. E incluso la Biblia dice que si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdonará a nosotros. Eso lo dice Mateo capítulo 6, cuando habla acerca de la oración Jesús. Debemos de perdonar, sacar todo eso. Otro punto que me gustaría tocar antes de terminar, hermanos, es acerca de la vida cotidiana en la que nosotros tenemos, nos desenvolvemos, que muchas veces nos enfriamos. En mi país, recuerdo que mi mamá me mandaba a traer tortillas, yo tenía que ir en bicicleta, tenía que ir caminando. Y hoy que estoy acá en Estados Unidos, no quiero ir ni a la esquina, a la tienda de la esquina, caminando. Quiero ir en carro, no quiero caminar, porque el ser humano se acopla a lo más fácil. Nosotros como seres humanos nos acoplamos a lo que tenemos fácil. Eso incluso me pasa a mí. Si el patrón nos dice de entrar a las 9 de la mañana, yo me acoplo rápido ese horario, porque no me gusta levantarme temprano. Y en la vida espiritual pasa eso hoy en día. Nosotros como hijos de Dios, como tenemos todo fácil, no sufrimos. Incluso hay en el otro lado del mundo, en Europa, cristianos, en diferentes puntos del mundo hay cristianos que sufren por llevar la palabra de Dios. Hasta hay casos de personas de nuestros tiempos, de nuestra generación, que han muerto por el nombre de Jesús. Pasa aún, hermanos. Hay lugares y ellos sufren. De los misioneros, de los cuales se leen cartas, yo tuve la oportunidad de leer, de ver un video de uno de estos misioneros, y he visto mucho cómo ha sufrido esta persona. Hay personas que sufren, hermanos, por causa de Dios, porque aman a Dios y lo están demostrando en aquellos lugares. Nosotros acá tenemos todo a la mano y nos acoplamos a esa vida cómoda espiritualmente, que incluso no buscamos a Dios, que incluso no buscamos llenarnos más de Dios, no vemos al prójimo porque tenemos una vida cómoda. Acá la persona que es un mártir es la que usted va a escuchar, que se va a sentar a dar su testimonio, a decir: yo recuerdo que iba a la iglesia y dejé de ir a la iglesia porque me veía mal aquel hermano y por eso ya no voy a la iglesia. Eso es lo que sufrimos, hermanos. A mí me ha tocado ver eso, incluso yo también he sido formado parte de esas personas, que porque una mirada mal,
ya no quiere ir a la iglesia y se siente mal, y eso no es sufrimiento. Hay personas que han sufrido y demuestran ese amor. Me gusta mucho lo que dice un hermano, que aquella persona que ha sufrido es la que sí se refleja, que sí tiene amor de Dios. Porque cuando nosotros hemos sufrido, sí hay amor de Dios, porque lo estamos haciendo para Dios. Porque yo le preguntaría a cualquiera, o me preguntaría a mí mismo, a mí no me gusta sufrir, no me gustaría sufrir, pero si hay de amor en mí, de Dios, sí voy a hacer las cosas que Dios me pida que yo haga. Voy a leer esto y termino sobre esto, hermanos. Espérenme un momento, ya nos vamos a ver. En Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, lo voy a leer del versículo 1 al versículo 6. Al versículo 7, a terminar el enunciado del capítulo. No el enunciado, lo que dice. Dice, el mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso, dice el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay muchas enseñanzas acerca de esto, pero me quiero enfocar en esto, hermanos. Esta iglesia hacía muchas obras, estaba haciendo muchas cosas buenas, incluso rechazaba a ciertas personas que traían mensajes que no eran de acuerdo o conforme a la voluntad de Dios o las enseñanzas de Jesús. Pero había algo, que habían olvidado su primer amor. Esto lo recuerdo muy bien y me quedó bien grabado en la mente de esta persona que dijo, era un cristiano, y él estaba diciendo que él hablaba a todas las personas de Dios. Yo le hablaba a todas las personas de Dios, platicaba de Dios, mis temas de conversación eran Dios, pero yo no pasaba con Dios. Yo no estaba con Dios, yo no hablaba con Dios, yo no platicaba con Él, no tenía mi intimidad con Él, no tenía mi comunión, mi relación con Él no estaba al 100%. Muchas veces nosotros nos convertimos en unas personas cotidianas, así como tenemos nuestra vida cotidiana de lunes a viernes, del trabajo. Y yo les podría decir y les podría enfatizar todo lo que yo hago de lunes a viernes, porque es prácticamente lo mismo que hago. Desde que me levanto, pasar incluso por el McDonald's a recoger un café de un amigo mío, y hasta les puedo decir el número de bolsitas de azúcar que se le tiene que poner y el número de cremas que se le tiene que poner al café, porque nos adaptamos a una vida cotidiana. Y así como cristianos también nos adaptamos a una vida cotidiana. Empieza el lunes, llegamos a miércoles, ya mañana es jueves, vamos a la iglesia, y a veces hasta se nos olvida y decimos, mañana es domingo, tenemos que ir a la iglesia, pero es una vida cotidiana. Nos enfriamos, nos estamos enfriando. No podemos permitir que eso pase, hermanos. Es muy importante y fundamental que nuestra relación con Dios esté bien. Un predicador dice que tiene una agenda muy saturada al día, y él dice, y por ello es un pastor de una iglesia muy grande, y no quiero decir que por eso Dios le ha dado una iglesia muy grande, aunque sí, si él es una persona fiel, esa es la recompensa que él tiene, pero lo que quiero decir es de que él dice, tengo una agenda muy ocupada, atareada de mi día, que no me permite yo estar con Dios. Por eso yo me levanto 3 o 4 horas antes de empezarme a preparar para hacer mi jornada diaria. Me levanto 3 o 4 horas a orar, a buscar a Dios, porque casi no tengo tiempo. Él estaba expresando esto, casi no tengo tiempo. Hasta que llega la noche puedo estar con Él nuevamente, y trato de aprovechar ese tiempo. Él está haciendo su tiempo, y al igual nosotros. Por eso que yo digo que no tenemos excusa de buscar a Dios.
de buscar esa relación con Dios, de amarlo a Él, para hacer todas las cosas bien. No hay excusa en nosotros, hermanos. Podemos armar nuestro tiempo, hacerlo y buscarlo a Él. Eso es lo primordial y lo primero que debe haber en nuestras vidas. Vamos a concluir hasta acá. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. No, hermanos, ya se quieren ir, ¿verdad? Pues es muy importante, hermanos, nuestra relación con Dios. Él es amor. Así es el tema, que se me olvidó hasta decirlo. Dios es amor. Dios es nuestro Padre. Y por ello nosotros somos sus hijos. Y debe haber ese amor de Dios, que reflejemos a aquellas personas. Eliminar todas esas cosas que nos perturban en nuestro diario caminar con Dios. Vamos a inclinar el rostro. Padre, gracias por esta tarde, oh Dios. Pedirte, oh Dios bello, que seas tú, Dios, que nos examines. Examina mi vida, Padre. Quiero que elimines, saques todas esas cosas que me impiden, oh Dios bello, servirte, serte fiel, Padre. Incluso aquellas cosas que antes yo las veía que eran pecados enormes, oh Dios, y hoy en día las veo como comunes. Pedirte, oh Dios bello, que limpies todo eso. Sácalo de mí, Padre. Límpiame, purifícame. Purifícanos, oh Dios bello, y danos esas personas que quieres que seamos para ti. Y pedirte, oh Dios amado, de que seas tú el primero en nuestras vidas, en nuestros corazones siempre. Te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares, nos guardes en esta semana, Padre, de trabajo, donde estemos, oh Dios bello, guárdanos, protégenos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.